Buenos días, licenciada. Buenos días. Vamos a empezar el laboratorio de hoy. Este es el laboratorio número 2, correspondiente a la temática de vectores. ¿En qué va a consistir la práctica? Pues la primera parte va a ser un repaso de cómo trabajar con los vectores, cómo graficarlos, cómo sumarlos, y ya después vamos a ingresar los datos en un simulador para que me los dé, y ya después les voy a dar las instrucciones cómo se presenta el informe del laboratorio. Para esta práctica vamos a estar haciendo grupos, pero eso lo vamos a hacer justo al final, al igual que la asistencia. La asistencia y formar grupos hasta el final. Entonces, hoy sí vamos a empezar la práctica de laboratorio número 2. Los tipos de cantidades físicas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos cantidades puramente numéricas y otras que son cantidades vectoriales. Las cantidades numéricas son cantidades que tienen una cantidad y tienen una unidad. Entonces, por ejemplo, tenemos distancia, la cantidad es 10 y la unidad son los centímetros. La masa, unidad 45 y la cantidad 45 y la unidad los kilogramos. Rapidez, cantidad 80 y unidad los kilómetros por hora. Las cantidades vectoriales, pues además de ser cantidades numéricas, pues también tienen una dirección, ¿sí? Tienen una dirección. Entonces, las cantidades numéricas solamente me dicen pues cuánto es lo que aportan, y las vectoriales lo que me dicen es qué aportan y en qué dirección. Entonces, tenemos este caso, desplazamiento. Entonces tenemos este caso, pues desplazamiento, tenemos la cantidad, tenemos la magnitud, que es 10 metros, la magnitud es una cantidad numérica, ¿verdad? 10 metros, ¿y en qué dirección? Hacia el norte. A diferencia, tenemos que distancia y desplazamiento no son lo mismo. Distancia es pues una cantidad, es una magnitud, y el desplazamiento ya me va diciendo en qué dirección es que se mueve. Ahí está la diferencia entre las dos. Masa es una unidad que me dice pues qué tanta materia hay en un cuerpo, y ya fuerza tiene que ver más que todo con, en caso que fuese el peso, el que nosotros estaríamos relacionando, ya tiene que ver pues con la cantidad de tracción que ejerce pues la Tierra sobre esa masa. Entonces, 50 newtons hacia la derecha, entonces este no sería peso, este sí sería fuerza, ¿verdad? Nosotros aplicamos 50 newtons hacia qué dirección. Lo mismo con velocidad. Nosotros tenemos la cantidad, la magnitud y en qué dirección se mueve. A diferencia de rapidez, la velocidad sí me da dirección, ¿sí? Esta me dice que se mueve 45 grados al norte del este. Entonces, aquí ya me está diciendo hacia dónde se dirige. Entonces, ¿qué es un vector? Vector es un elemento matemático que a nosotros nos ayuda a representar las benditas cantidades vectoriales. El vector, como lo definen los matemáticos, es un segmento de recta que tiene magnitud, dirección y sentido. Podríamos quedarnos con la definición que es un segmento de recta. Esa es la representación en un plano. Es un segmento de recta y este tiene una magnitud de dirección. A veces el sentido va implícito en la dirección. Entonces tenemos la gráfica y ahí ya tenemos cuáles son las partes de la representación del vector. Tenemos una cola, que es justamente donde nace el vector, la cabeza es hasta donde llega, la longitud, cuánto mide desde la cola a la cabeza, pues eso representa la magnitud, y a la dirección, pues el grado de inclinación que tiene, pues eso es la dirección, ¿sí? Y eso también me implica a mí el sentido. Elementos importantes a considerar cuando nosotros estamos trabajando con cantidades vectoriales es que nosotros tenemos que manejar el plano cartesiano y tenemos que manejar también cuál es la forma estándar de representar o de denominar un grado
pues cuando estamos trabajando con vectores. Entonces vamos a empezar con un plano cartesiano. Este es un plano en 2 dimensiones, ¿sí? Un plano en 2 dimensiones. Y si ustedes se fijan, nosotros tenemos como 2 rectas numéricas. En esta parte de acá tenemos una recta numérica y la que voy a dejar en rosadito va a ser otra recta numérica, ¿sí? Entonces, son 2 rectas numéricas, me implica 2 dimensiones. Entonces, este es un plano cartesiano, 2 dimensiones. El que puse en rosadito es el eje X y el que puse en verde, que es el vertical, es el eje Y. Si se fijan, nosotros tenemos pues 2 extremos, ¿verdad? Tenemos una recta horizontal y tenemos 2 extremos, ¿verdad? Un extremo que es el extremo derecho y otro que es el extremo izquierdo. El extremo derecho, ahí tenemos los números positivos y en el extremo izquierdo tenemos los negativos, tal como es en una recta numérica. Para el eje Y, que es el eje vertical, nosotros tenemos el extremo que tiene cantidades positivas y también tenemos el extremo que tiene cantidades negativas, ¿sí? ¿Y eso a mí en qué me ayuda? Pues a que yo pueda representar pues de forma cardinal. A menudo el eje Y positivo le llamamos norte, el eje X positivo le llamamos este, al eje Y negativo, entonces aquí les voy a poner esta partecita de acá, este de acá, el eje Y negativo le llamamos sur, a este le llamamos sur, vamos a dejarlo aquí para que le llamamos sur, y aquí le vamos a llamar oeste, ¿sí? Entonces, y este de aquí es el norte, y este de acá viene siendo el oeste, perdón, el este. Entonces, esto nos ayuda a nosotros pues representar de mejor forma. Si se dirige hacia el norte, pues se dirige hacia el eje Y positivo. Si se dirige hacia el este, pues es al eje X positivo. Si es al sur, al eje Y negativo y al oeste, al eje X negativo, ¿verdad? A la izquierda. Entonces, hay veces que nosotros no tenemos los vectores completamente en esa dirección, ¿verdad? Nosotros no solamente nos movemos o aplicamos fuerzas en un sentido, ¿verdad? No solamente es al este, no solamente es al norte, no solamente es al oeste, a veces tiene un grado de inclinación, ¿verdad? Entonces, aquí, pues le podemos llamar que este está a esta cantidad de grados al norte del oeste, pues también podemos decir que está al sur del oeste o al este del sur. Entonces, esta forma tenemos para llamar los grados, pero a veces es un tanto impráctica, ¿sí? Entonces, necesitamos hacerla que se mueva un poco más bonito. Entonces, nosotros vamos a utilizar una convención en la que el este me representa justamente el grado 0. El norte 90 grados, el oeste 180 y el sur 270, ¿sí? Entonces, el norte 90, el oeste 180 y el otro 270. Si nos fijamos, entre extremo y de extremo a extremo de los dos ejes, nosotros tenemos 90 grados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos de aquí a aquí 90 grados, de acá a acá 90 grados, de acá a acá 90 y de acá a acá 90. Entonces, para cada uno de los cuadrantes nosotros tenemos 90 grados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el primer cuadrante. Lo voy a dejar con otro color para que sea, lo voy a dejar con amarillo. Este es el primer cuadrante y este de acá lo voy a dejar en azul. Este es el segundo cuadrante. El que va a estar abajo lo voy a dejar con morado. Este es el tercer cuadrante y el que queda en blanco es el cuarto cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esta convención? Pues que los ángulos que están en el primer cuadrante son los ángulos que tienen, pues son de 0 a 90, ¿sí? Son los llamados ángulos agudos, de 0 a 90.
del segundo cuadrante son los que son de 90 a 180. Ese es el tamaño, ese es el bendito ángulo obtuso. Si yo tengo un vector y pues me cae aquí, pues este justamente me formaría un ángulo llano, ¿verdad? Este justamente tendría un ángulo, una dirección de 180 grados, ¿sí? Porque lo estamos haciendo con respecto al eje X positivo. Entonces, lo que estamos midiendo es el ángulo desde el eje X positivo. Entonces, aquí son 180 grados. Y si el vector está en el segundo cuadrante, pues la dirección es entre 90 a 180. Si está en el tercer cuadrante, pues tiene una dirección de 180 a 270. Y si está en el último cuadrante, pues podríamos utilizar la notación negativa, midiendo desde aquí hacia abajo a favor de las manecillas del reloj y el ángulo sería negativo. O podríamos hacerlo simplemente, así como lo hacemos, en sentido antihorario y justamente llegar al vector. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tendríamos un ángulo entre 270 y 360. Entonces, prácticamente es eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un transportador que es el que nosotros nos ayuda a medir ángulos y aquí el ángulo, el vector C, pues tendría un ángulo de 33 grados, ¿sí? El vector A tendría un ángulo de 135 grados y el vector B, pues tendría un ángulo de que es todo esto, ¿verdad? Sería justamente 243 grados, ¿sí? Así es como nosotros leeríamos los grados. Otra cosa que nosotros también podríamos hacer, es medirlos con respecto a los ejes y pues obtener cuál es el grado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de aquí yo tengo de que eso tiene 45 grados, pero si yo digo 45 grados, realmente si nadie sabe, pues yo lo ubicaría en el primer cuadrante, pero no tiene, ¿verdad? Entonces puedo medir este ángulo, si no tengo estos transportadores redonditos, pues mido este ángulo de acá, que con respecto al eje X negativo, y ya simplemente hago 180 menos este grado para obtener esta cantidad de acá, ¿verdad? Sí, lo mismo pues sería con este de acá de abajo, pues mido este ángulo, acá, mido este ángulo, de acá a acá, perdón, mido este ángulo, y pues me sale que, pues aquí no me sale cuánto es, entonces pues más o menos creo que es, pues, 0, pues no sé con exactitud, tendría que pues restar los ángulos, pero pues puedo medir este ángulo de acá y pues me daría un ángulo menor a 90, ¿verdad? Entonces para obtener el ángulo en referencia al eje X positivo, para ubicarlo bien, porque recordemos que si yo doy un ángulo menor a 90, pues ¿dónde me lo ubicarían? Me lo ubicarían en el primer cuadrante, pero no, está en el tercer cuadrante, entonces tiene que ser entre 180 y 270. Entonces lo que hago pues es simplemente sumarle. A este le sumamos 180 pues, para obtener este ángulo grandote de acá. Entonces, más o menos así es como nosotros representamos vectores en un plano cartesiano. Ahora, ¿de qué formas podemos representar un vector? Nosotros podemos hacer uso de dos sistemas de coordenadas. Como estamos en 2D, le llamamos coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Ya si nosotros estuviéramos en 3D, pues le llamaríamos coordenadas circulares o coordenadas pues rectangulares. También igual a las coordenadas cartesianas se le llaman coordenadas rectangulares y coordenadas por componentes, ¿verdad? Pero pues así lo vamos a dejar para no estar con tantos conceptos. El que vamos a representar aquí va a ser el de coordenadas cartesianas. Entonces yo tengo mi vector y ese vector yo tengo componentes. Tengo la componente X del vector A y tengo la componente X, bueno, la componente Y de ese mismo vector. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, que es el vector A. Me dice de que la componente en X es 5 y la componente en Y es 0. Entonces vengo yo,
la componente en X es positiva. Y si recordamos el plano cartesiano, yo tengo esta recta de acá y pues tengo un punto medio. Me tengo que mover a la derecha. Me tengo que mover a la derecha para poder tener una componente positiva y a la izquierda para tener una componente negativa. Entonces, aquí me estoy diciendo, muévase 5 hacia la derecha, ¿verdad? Y pues vamos aquí a poner también la parte del eje Y. Entonces, el eje Y, pues también lo tengo. Y tengo positivo arriba y negativo abajo. Entonces, tengo esa forma. Entonces, el vector A me dice de que es 5 en X, 5 es positivo, entonces me muevo hacia la derecha. Y me dice que 0 en Y, entonces me dice pues no se mueva para ningún lado en el eje Y. Entonces, venimos nosotros y pues ponemos el vector, ¿verdad? Me dice muévase 5 a la derecha y no se mueve en Y, entonces aquí nos quedamos. Entonces este sería mi vector A. Ahora vamos a ir con el vector B, e incluso si se fijan para el vector A, es como que yo esté graficando un punto, ¿verdad? 5,0. Y nosotros ponemos la cola de ese vector en el origen para que este sea un vector de posición, en el origen para que sea un vector de posición. Entonces, la cola en el origen y la punta cae justamente en el mismo lugar en el que caería un punto 5,0. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con el vector B. Entonces, el vector B me dice, muévase en X 10 y en Y 10. El X es positivo, entonces vengo yo y digo, pues me muevo 10 hacia la derecha, porque X es positivo, X positivo me dice, mueva hacia la derecha, y Y me dice que es positivo también, es decir, mayor que 0. Entonces me dice, muévase hacia arriba. Entonces, ¿cuánto? 10 unidades. Entonces me muevo hacia arriba. Primero me muevo 10 hacia X y después me muevo 10 hacia Y positivo, que es hacia arriba. Entonces ya tengo graficado mi segundo vector. Ahora vamos a ir con mi vector C. Entonces, el vector C es justamente este de acá. ¿Sí? Me dice que me mueva 30 hacia la derecha y 5 hacia arriba. Entonces, vengo yo y me muevo 30 hacia la derecha, entonces ya estoy aquí, 30 hacia la derecha y luego 5 hacia arriba. ¿Sí? Entonces ya grafiqué mi vector C. Ahora, mi vector D me dice, en X es 0, entonces no se mueve en X, solo muévase en Y hacia 20. Entonces, vengo y pues digo, nazco aquí, justamente en el centro, aquí. Entonces me dice, no se mueve en X, entonces tengo que regresar. Y me dice, muévase 20 hacia arriba. Entonces, este sería mi vector. En caso que yo tuviera, pues, un vector que fuese menos 5, menos 5,10, por ejemplo, menos 5,10. Ahí que me está diciendo, pues muévase 5 a la izquierda, ¿verdad? Porque el negativo me implica moverme hacia la izquierda en X, ¿verdad? Es menos 5 en X, entonces me muevo hacia la izquierda. Y me dice 10 en Y, entonces muévase hacia arriba. Entonces vengo yo, me ubico justamente aquí en el centro, entonces me muevo 5 a la izquierda y luego 10 hacia arriba. Entonces ese sería mi otro vector, ¿verdad? Si yo tuviese otro vector, por ejemplo, menos 5 y menos 5, entonces menos 5 en X y menos 5 en Y. Entonces, ¿cómo grafico yo ese vector? Pues me muevo, me ubico justamente en el centro, me dice, muévase 5 hacia la izquierda y 5 hacia abajo. Entonces, este sería mi vector, ¿sí?
menos 5 hacia la izquierda, bueno, 5 hacia la izquierda y 5 hacia abajo. Pues prácticamente así es como se representan en coordenadas cartesianas. Entonces, ahora, para representar en coordenadas polares. En coordenadas polares, si se fijan, aquí nosotros tenemos componentes, ya aquí en coordenadas polares ya tenemos lo que nosotros conocemos de un vector, magnitud y dirección. Coordenadas cartesianas nos ayudan para facilitar los cálculos, pero las coordenadas polares a mí ya me da una idea de lo que significa físicamente, ¿sí? Si yo les digo, yo apliqué una fuerza que tiene una componente horizontal de tanto y una componente vertical de tanto, pues ustedes se quedan, y entonces, ajá, lo tendrían que graficar pues para representárselo, pero si yo les digo, pues yo apliqué una fuerza de tanto con un ángulo de inclinación de esto, entonces ustedes ya dicen, ya se pueden visualizar un poco mejor el asunto, ¿verdad? Entonces, las coordenadas polares a nosotros nos ayudan a visualizar y cuantificar de mejor forma una magnitud física, una cantidad física vectorial, y las coordenadas cartesianas pues lo único que hacen es facilitarnos los cálculos, ¿sí? Entonces, en las coordenadas polares nosotros tenemos una magnitud y tenemos una dirección. Entonces, primero tenemos los vectores, ¿verdad? El vector A, B y C. Entonces, pues vamos a graficar primero el vector A. Bueno, vamos a graficar primero la parte de magnitudes. Las magnitudes, recordemos, representan el tamaño del vector y el ángulo, pues lo que me representa a mí es la inclinación, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir. Entonces, ¿cómo graficaríamos? Pues es esta parte de acá, para ver cuál es el ángulo, ¿verdad? Entonces vengo yo y pongo la regla. Entonces vamos a hacer un pequeño zoom. Si se fijan, la magnitud de A es 5, la magnitud de B es 10 raíz de 2, es 14.1 aproximadamente, y la magnitud de C es 20. Entonces, lo que nosotros hacemos para ver cuál es la magnitud del vector, entonces nosotros lo ponemos justamente en el mismo ángulo de inclinación del vector, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el vector A es completamente horizontal, entonces lo pongo pues paralelo a ese, que la orilla de la regla pues sea justamente en la misma dirección que va el vector. Entonces lo coloco en la misma dirección y pues mido y tengo 5 unidades para el vector A. Para el vector B, pues vengo, coloco la regla, el vector B tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, entonces pues pongo la regla en un ángulo de inclinación de 45 grados. Entonces vengo y pues mido, ¿verdad? Entonces mido la magnitud de este vector y pues es 14.1 aproximadamente. Y el vector C es completamente vertical y pues aquí ya me sale, ¿verdad? Pues que son 20 unidades. Entonces 20, 14.1 y 5. Y pues si vemos aquí es A, 5, 10 raíz de 2, 14.1 aproximadamente y pues el vector C pues es 20. Ahora para saber los grados, pues yo tengo que utilizar un transportador. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ángulo de pues 0. De hecho, esta regla está un poquito feita porque justamente el ángulo que está acá a la mitad tendría que ser 90 y no 110. Entonces vamos a ver cuando modifico esta cosa. Aquí tiene que ser justamente 90 grados porque nosotros ya sabemos que entre eje y eje, entre subeje y subeje, entonces el subeje positivo de X y el subeje positivo de Y, entonces de aquí a aquí hay 90 grados, ¿sí? Entonces eso nosotros ya lo sabemos. El ángulo de C es 90 grados. El ángulo de B, pues aquí me sale que es 45 grados, es justamente la mitad de este. Y este de acá, pues no tiene ángulo de inclinación con respecto al horizontal, entonces pues este es 0 grados. Entonces, así es como nosotros graficamos los ángulos. Entonces, pues, ahora, nosotros necesitamos un sistema
que me permita a mí hacer como una conversión entre sistemas. Tenemos el sistema cartesiano y el sistema polar. Entonces yo quiero algo que me ayude como a convertir de un sistema a otro. Y ese algo pues es el triángulo rectángulo y es porque a partir de él se definen las funciones trigonométricas. Entonces, aquí pues tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a analizar el primer recuadro y pues lo primero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Si recordemos, nosotros tenemos pues bastantes triángulos. Podemos tener este triángulo de acá. Catherine, ¿Sí? ve que una compañera dice que quiere entrar, pero que no le permite, dice. Es que entran tarde. Ah, bueno, así le digo entonces. Que intente, ahorita no tengo a nadie en la sala de espera. Ah, está bien. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos este triángulo. Este podría ser un triángulo equilátero si todos sus ángulos, pues, si todos sus lados son iguales, la magnitud de sus lados son iguales. También tenemos un triángulo isósceles. Tenemos un triángulo escaleno en caso que pues ninguno de los lados pues sea igual. Entonces tenemos triángulo equilátero, isósceles, escaleno y este de acá, el que justamente tiene un ángulo de 90 grados. Este es un triángulo, este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Tiene un cachito de rectángulo, ¿sí? Entonces ese es un triángulo rectángulo. Y pues el triángulo rectángulo tiene pues una peculiaridad, pues tiene ese ángulo de 90 grados y justamente el ángulo, el lado opuesto a ese ángulo de 90 pues es la hipotenusa. Entonces el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, ¿sí? En los dos triángulos nosotros tenemos que el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Vamos a analizar el primer triangulito de acá. Este de acá, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a analizar este ángulo de acá, este ángulo teta, ¿sí? El ángulo superior. Entonces, el lado opuesto a ese ángulo lo vamos a llamar lado opuesto, ¿sí? Ese es el lado opuesto de ese ángulo, entonces ese viene siendo el lado opuesto. Ahora, el lado que conforma un rayo para ese ángulo, pues es justamente el lado adyacente. Si nosotros queremos pues partir de aquí a aquí, pues no es como que mucho. Entonces, este es el que se llama el ángulo adyacente, el lado adyacente. Entonces, este es el lado adyacente a este ángulo y este justamente es el lado opuesto a este ángulo de acá, ¿sí? Ahora vamos a analizar el segundo caso, que es este de acá. Entonces, venimos y ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo, más grande, y es el que es opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, ese ya está. Ese siempre tiene el mismo nombre. Y pues ahora vamos a analizar el ángulo teta, ¿sí? El ángulo inferior. Entonces, vamos a fijar cuál es el lado opuesto. Entonces, este es el lado opuesto al ángulo teta y este pues vendría siendo el lado adyacente, el que forma parte de pues este ángulo. Recordemos que el ángulo pues lo conforman dos rayos y este lado adyacente va justamente en el mismo rayo que contiene que conforma a este ángulo, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, el mismo lado pues puede tener pues dos nombres, ¿verdad? Este puede tener el nombre del lado adyacente o puede tener el nombre del lado opuesto. ¿Qué significa esto del lado adyacente o opuesto? Pues es si es adyacente al ángulo que estamos analizando o si es opuesto al ángulo que nosotros estamos analizando, ¿sí? En general, pues estos lados de acá, el que conforman el ángulo de 90, pues se les llama catetos, ¿sí? A los dos lados se les llama catetos y cuando decimos lado opuesto o lado adyacente es lado opuesto al ángulo o lado adyacente al ángulo, ¿sí? Entonces, eso más que todo. Me queda poco tiempo, entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar.